Bueno, hola, estamos aquí con Anabela Cardoso para hablar de algunos temas relacionados con la TCI. Vamos a obviar algunas cosas ya muy obvias que son muy conocidas por todos y vamos a entrar en profundidad en algunos otros temas que siempre dan que preguntar, siempre generan dudas, y sobre todo en las personas que están comenzando en la experimentación de TCI. Hay una pregunta que a mí me parece trascendental, me parece súper importante, que es, desde tu punto de vista, ¿para qué sirve la TCI? ¿Cuál es el propósito de la TCI? Buenas tardes, amigos de la TCI. Qué gusto estar de nuevo con vosotros. Yo es que tuve aquí unos problemitas también de salud y otros relacionados con mi casa y mis gatitos y eso, que no he podido intervenir. Pero esta pregunta que hizo Carlos Fernández, que conocéis todos, seguro, es muy importante porque realmente hablar de la TCI como tal, ya estamos todos un poco aburridos, porque viene desde mi queridísimo amigo, amigo porque yo le quiero mucho, mi queridísimo Friedrich Jorgensen. Este es su libro, publicado en inglés, él publicó en alemán y en sueco, y esta es la única traducción publicada en inglés, pero existe en castellano, Carlos. Solo algunos textos. Un texto. Bueno, que yo hace poco hice un libro muy interesante, ha tenido excelentes reseñas sobre la vida del fantástico, maravilloso Friedrich Jorgensen, un ser realmente de otra dimensión. Bueno, entonces, ¿qué voy a decir yo? Quiero decir de dos perspectivas. ¿Cuál es la finalidad de la TCI? Esto es transcomunicación instrumental, un termo que fue imaginado por mi queridísimo amigo, el profesor de física de la Universidad de Mainz, Ernst Zenkowski. Hasta le dije, Ernst, no me gusta tanto esto de TCI. ¿Por qué no? Es verdad, le dije. ¿Por qué no le pusiste transcomunicación electrónica? Y él me dijo, pues es verdad, tienes razón, pues fue lo que me vino. Me puso instrumental, porque claro, instrumental es una cosa que abarca electrónica, pero la TCI es basada en la comunicación aparentemente con la dimensión siguiente de vida a través de medios electrónicos. Bueno, pero ahora sí se llama. Y eso abarca varias modalidades de TCI, de hecho abarca todo lo que sea por medios electrónicos. ¿Cuál es, como preguntó Carlos, la finalidad, el propósito de la TCI? Tenemos dos perspectivas. Voy a empezar por la más importante, que fue la que las entidades, en este caso altas entidades, transmitieron a los más grandes de todos, transcomunicadores terrenales de este mundo, de este planeta Tierra. Maggie y Jules Hartz-Fischbach. Y también lo mismo han dicho Adolf Holmes, el famoso transcomunicador de los textos espontáneos, algunos de ellos, otros a preguntas que le hacía el profesor Zenkowski. Adolf Holmes era un modesto carpintero de reparaciones siquiera de muebles antiguos, de muebles usados, que vivía con dificultades, y a quien el contenido de estos textos de ordenador le parecía una cosa tan rara que yo decía, esto es una locura, esto no tiene pies ni cabeza lo que está poniendo ahí. Y respondía a preguntas que le hacía el doctor Zenkowski y el doctor Vladimir Delavre, son amigo íntimo.
y algunas veces estando en su casa en Mainz, ¿no? Y Adolfo Holmes vivía en Rivnitz. Y ni siquiera le mandaba las preguntas a Adolfo Holmes. Las tiraba porque se arrepentía y decía, no voy a preguntar esto. Y de repente en el ordenador de Adolfo Holmes aparecía, para que tenga un poquito la noción de la importancia de lo que estoy diciendo. Aparecía la pregunta, la respuesta a preguntas que el doctor Senkovsky había hecho, escrito en un papel como este que escribió Carlos, pero descartado y tirado a la basura, y aparecía ahí las respuestas a estas preguntas, de las cuales Adolfo Holmes no tenía conocimiento. No había tenido conocimiento. ¿Sí? Bueno. Entonces, según esas altas entidades, la TCI, yo había escrito aquí un papel, de Technician, el técnico, un famoso técnico que se comunicó, que organizó realmente, dirigió los contactos de los Fischbach en Luxemburgo, dijo que la TCI en el futuro la TCI debería de abarcar no solo los derechos humanos, pero también la protección de los animales y de la naturaleza. Está en este libro. Yo tengo las traducciones en portugués y en francés, pero fue publicado en alemán. Y en otra ocasión dijo, el respeto por cada ser viviente, cada ser vivo, es parte del futuro desarrollo espiritual del hombre. Entonces, esto es, de hecho, también han dicho, y viene en este libro, una señora, una física, supuestamente de otro mundo físico que no de la Tierra, que se llama Susan Salter, hablando de una enfermedad que tenían las focas, no me acuerdo de dónde, un herpes de las focas, las focas sí, se llama, ¿no? Eso me acuerdo, dijo Susan Salter. De hecho, ¿sabe, Carlos? Tuvo una grabación, no sé si él se acuerda, de una voz, de dos voces de hombre que decía, vamos a hablar con la doctora Susan. ¿Te acuerdas de eso, no? Bueno, pero nunca hablé con Susan Salter directamente. Ella sí, era era su interlocutora de Maggie Harsh. Este hombre era el presidente, el doctor Theo Locher, de la Sociedad de Parapsicología Suiza. Bueno, dijo Susan Salter a Maggie Harsh Fischbach sobre la enfermedad de las focas, creo que era en Noruega, dijo, vosotros tenéis que comprender que para nosotros, en esa dimensión desde la cual hablaba, todas las vidas tienen el mismo valor. No hay la humana superior a ninguna otra. Todas son iguales. Que es una opinión que yo personalmente, y ahora digo, y estoy siendo muy sincera, no tiene que ver con la TCI. Yo siempre lo he pensado, desde que me conozco. De hecho, cuando yo vivía en Japón, en Tokio, le escribía cartas a mi padre, algunas las encontré, no sé si aún las tengo, en que le decía, he descubierto que mi vida vale tanto como la de un mosquito. Opinión que mantengo, evidentemente. Y es eso, pues eso. Esto es realmente la finalidad de la TCI. La finalidad de la TCI es una finalidad ética que no de espectáculo. Y hablando de espectáculo, que quede claro, me preguntan muchas veces, yo no es que sea contra ni a favor, que no me gusta emplear estas palabras, pero
Pero no comparto la idea de andar por ahí obteniendo voces de fantasmas. ¿Para qué? No podéis determinar su origen, no podéis determinar si esas voces, algunas que aparecerán, que algunas que serán verdaderas, muchas otras no lo son, como los famosos ghost hunters americanos, pues eso sabemos que es todo organizado y tal. Ni todas, pero muchas sí. Pero la TCI no es para eso. La TCI es, según ellos, los que altas entidades de otro mundo, como el famoso técnico, eso para promover el desarrollo espiritual de los humanos, que mucho lo necesitan. Entonces, eso es la finalidad. Una finalidad ética, que no de cazar fantasmas, que su día ético no tiene nada. Bueno, el Constantin Raudive dijo a una señora francesa que se llamaba, no sé si aún vive, Aline Piget, le dijo eso, está publicado en un número de cuadernos de TCI, el número 2, me parece. Le dijo esto, mi querida, en francés, evidentemente, ella era francesa. Mi querida, y recibió una llamada telefónica del doctor Raudive. Tú no sé si te acuerdas o conoces esto. Dijo, mi querida, en francés, evidentemente, mi querida Aline, estoy muy contento de hablar contigo. Esta señora que se comunicaba con su hijo fallecido por la TCI, pero que no era una transcomunicadora como tanto, era una señora normal en su casa, que sabía, a través de la gran pionera de la TCI en Francia, Monique Simonet, que existía este método y lo practicaba. Y así se comunicaba con su hijo fallecido. En Raudive, ella recibió esta llamada que ella dijo, yo nunca pensé en mi vida recibir una llamada telefónica de Constantin Raudive. Le dijo, querida Aline, tenéis que comprender que este método no se destina, como dijo, espera, déjame acordarme bien, no se destina a promover la bondad, a ser más bondadoso, a ser más caridoso. No se trata de eso, le dijo, se trata de promover el desarrollo de la conciencia humana. La expansión fue la palabra que utilizó, de la conciencia humana. Viene todo a dar lo mismo, ¿sí? ¿Y qué más? Bueno, y ya para no alargarlo mucho, sí, la porque pregunta era profunda, digamos, bueno, y por eso también, claro, es algunos consejos, alguna técnica para poner en práctica la experimentación. Esta técnica, sí. Y aquí yo me pregunto esto muchas veces, y de hecho a veces hasta me olvido, pero el apéndice de este libro mío, que no es el último es sobre Friedrich Jorgensen, y haya dicho, le tengo muchísimo cariño porque son 2 años de mi vida y de extrema dificultad hacer este libro. Bueno, entonces, en este libro que es anterior a este, al final hay un apéndice que dice eso mismo. Y eso está muy bien hecho, porque lo hice yo, sé lo que digo, pero también tiene aquí un capítulo muy bien hecho de mi querido amigo Edgar Müller sobre el software para analizar las grabaciones, cuál es el mejor, cuál es el peor y por qué y tal. Este hombre es un ingeniero ya de bastante edad. Edgar tendrá casi 90 años, según pienso. Y es él mismo. Él es el presidente ahora, me parece, de la Asociación Sueca de Parapsicología, sociedad o lo que sea, sociedad. Que es a la semejanza de la inglesa, ¿no? Y él sabe lo que dice. Él mismo fue, ahora ya no creo, experimentador de TCI con resultados. Ya ha tenido mucho contacto. Fue
editor, ¿cómo se le llama? Adjunto, ¿no? De los cuadernos de TCI. Es un ingeniero de profesión, pero un ingeniero especializado, consultor de grandes compañías internacionales. Él sabe de lo que habla, y aquí tiene un capítulo de Edgar Müller sobre todos los softwares y sus ventajas y desventajas y lo que más se puede querer saber. Pero voy a repetir, no voy a repetir porque no lo he dicho, pero voy a decir. ¿La técnica es importante? Bueno, ¿por qué es importante? Porque es una disciplina que viene a través de medios tecnológicos, electrónicos en este caso. Esto es importante, que esto me preguntan muchas veces. La técnica es determinante de ninguna manera. No es porque tú sabes mucho de electrónica o de electrónica, vamos. Sí. De la técnica que está aquí explicada en términos sencillos, porque yo no soy técnica de nada, ni de sonido, de electrónica, de nada. Soy de formación humanista. Entonces, pero, ¿qué decir? La técnica, porque tú lo pones en práctica ese método a través de la técnica, pero no es determinante. Determinante serán otras cosas. Una vez, a pedido del profesor, que fue presidente, ¿no, David? De la Society for Psychical Research, David Fontana. Y él me dijo, pregúntales a Río do Tempo, ¿de qué depende que algunos lo reciban, esos contactos, y otros no? Yo pregunté, y ellos, está ahí grabado, tengo tantas grabaciones, será difícil contarlas, pero más o menos las tengo bien localizadas. Ellos dijeron, la voz dijo, depende de nosotros, depende do tempo. Depende do tempo. O tempo quer decir Río do Tempo, que así hablaban, como sabe Carlos, muchas veces sobre la estación. Y otra pregunta que no dijo Carlos, voy a decir yo porque se me ocurrió, porque me preguntan esto muchas veces. ¿Cómo puedo estar seguro que no están falsificando esas voces? Bueno, yo segura no puedo estar de nada, es evidente. Segura, en la perspectiva que se toma aquí en este mundo por seguridad, que es todo menos seguro. Eso ya lo sabemos. No voy a entrar en ese punto. Porque según han comunicado estas altas entidades en Luxemburgo, en los textos de ordenador de Adolfo Holmes, en las estaciones no entran los indeseables, los estados de espíritus que ocasionalmente puede aparecer en alguna psicofonía. Pero en las estaciones no, porque no tiene acceso a esos centros de comunicación para este mundo. Unos centros que ese famoso periodista inglés que murió en el naufragio del Titanic, William Stead, en su libro muy interesante, que fue dictado a través de un medium famoso y un medium serio. En la época él murió en el naufragio del Titanic, que no sé la fecha. Hace un siglo ahora aproximadamente, sí, ¿no? Un poquito más, ¿no? William Stead, a través de... es que no me acuerdo la forma de mediunidad, yo creo que era escrita automática. Habló ya en su libro The Blue Island, la isla azul, que no sé si estará traducido, que yo lo he leído y es muy interesante.